de Salud Pública. Doctora, en un inicio se decía de la pandemia, quizás las primeras semanas, que nuestros niños, nuestros adolescentes tenían un alto nivel de inmunización. Había incluso medios internacionales que referían que era menos el nivel de infectación por COVID-19 en este grupo poblacional. Pero sí ha demostrado que menores de 20 años, adolescentes, niños, ahora incluso en Cuba, hasta lactantes, han sido infectados por la COVID-19. ¿A qué se debe esto? ¿Es que el nivel de inmunidad ha bajado en ellos? Bueno, buenos días. Buenos días, doctora. Agradecer para el Grupo Nacional y para la Sociedad Cubana de Pediatría. Es un placer comparecer en este espacio y un día como hoy que tiene mucha significación. Estamos a las puertas del 1 de junio del Día Mundial de la Infancia. Ayer se celebró el Día Mundial de la Medicina Intensiva y la Urgencia, mucho que tiene que ver con la labor que están realizando todos los pediatras y los intensivistas pediátricos en este enfrentamiento versus la COVID. Y para pediatría también es un placer comparecer hoy en los 40 aniversarios del interferón, puesto que el interferón ha sido uno de nuestros pilares fundamentales de tratamiento desde la versión número 1 del protocolo. O sea que obviamente es un día muy significativo y agradecemos. Y bueno, y compartir con el profe Durán, para nosotros es especial porque siempre digo que es nuestro principal puericultor en estos momentos, porque cada mañana siempre dedica un mensaje a la población infantil. Su pregunta realmente es muy interesante. Nosotros muchas incógnitas podemos tener, y yo cuando Cuba se empezó a preparar al llamado del Ministerio de Salud Pública, del grupo y de la sociedad para el enfrentamiento a esta terrible pandemia, el mundo reportaba que los niños prácticamente no se enfermaban y si se enfermaban no iban a tener grandes complicaciones. Y eso puede haber sido uno de los aspectos en los cuales las percepciones de riesgo pudieron ser variables, ¿no? Y eso en estos momentos en nuestro país obviamente es un mito que ha sido, obviamente derrumbado. Lastimosamente las cifras reportan aumentos exponenciales, aumentos inclusive que cada día prácticamente nos superamos negativamente en los casos que se están reportando. Pensamos que es un fenómeno que sea multifactorial. Multifactorial porque a mayor nivel de transmisión en el país, obviamente hay mayor riesgo de enfermar. Pero, como en otras ocasiones hemos dicho, la familia cubana, en los cuales para nuestro país y para la familia, el niño, la población infantil es un núcleo en el cual se protege muchísimo. No podemos centrarnos solo a ver una cifra, no podemos sentarnos solo a ver, ay, cómo están aumentando los niños, no. Hay que ver qué podemos hacer, siempre podemos hacer pues algo más. Y la COVID es una enfermedad biológica, eso igualmente en muchos espacios lo hemos compartido, es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad viral, pero que como muchas enfermedades, esta en lo particular tiene un impacto social importante. Igual que decimos de las cadenas epidemiológicas, que epidemiología siempre nos está enseñando cómo debe cortarse, todas las medidas van encaminadas obviamente a cortar la cadena de transmisión. Y nosotros consideramos que en el caso específico de la pediatría, los mensajes y las lecturas tienen que ser acorde inclusive a sus edades. Pediatría tiene un diapasón amplio de edades que va desde el recién nacido hasta los 18 años y entonces la interpretación inclusive de los reportes tiene que ser acorde a los momentos que estamos viviendo y a la edad y a las edades, ¿no?, de estos niños. Y los mensajes que siempre transmitimos tienen que ser creíbles y tienen que ser cumplibles. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que el incremento es exponencial en todos los grupos de edades, en los lactantes es llamativo. Y no nos cansamos de hablar de este grupo de edad porque en esta última semana, llegamos hoy a 983, pero en esta última semana, o sea, en los últimos 7 días, sobrepasamos de 70 niños menores de 1 año. Y eso es algo que obviamente tiene que ser un bombillo para la familia, un bombillo para el Sistema Nacional de Salud. Y es el llamado que siempre hacemos, que hay que vivir con a la nueva normalidad, con los nuevos códigos, pero eso tenemos que interiorizarlo, no repetirlo sin saber en qué consiste vivir con la nueva normalidad. Obviamente esos niños dependen de la familia para su crecimiento, para su desarrollo, para su vida, pero es que tenemos que aprender a tener una bioseguridad, o sea, tenemos que aprender a cuidarnos dentro del hogar.
porque el llamado a quédate en casa es un llamado que prevalece, es un llamado que tiene vigencia, pero con la nueva normalidad, obviamente hay un sector de la población que ya se va incorporando a determinadas tareas y que regresan al hogar. Y la principal fuente de contagio en la población infantil son los contactos de casos ya confirmados, como diariamente se dice. Y tenemos que aprender a vivir dentro del hogar, respetando las normas de seguridad, cuidándonos y cuidándolos. Y es por eso que hacemos el llamado. En Cuba, al igual que hay 11 millones de peloteros, hay 11 millones de sanitarios, ¿no? Y en cada hogar, yo pienso que es importante que asumamos la función, que todos tenemos que ser un epidemiólogo de la familia. Tenemos que tener la capacidad de ver cómo proteger en nuestro medio a esa población que es tan vulnerable. Porque los adolescentes siempre llamamos a capítulo de que la autorresponsabilidad sigue siendo el mensaje fundamental. Pero hacia los lactantes vamos encaminados fundamentalmente todo nuestro mensaje. Pensamos que el número de contagios, como le decía, es multifactorial. Hay un incremento de la transmisión, pero tiene que ir aparejado a ese incremento negativo de la transmisión, el incremento de la percepción de riesgo y el incremento del cuidado, porque realmente es una enfermedad que, cortando la cadena de transmisión, es la manera más inteligente, obviamente, de abordarla. De un árbol, lo más importante, como nos han enseñado nuestros profesores, son las raíces, y la raíz de este problema es la prevención. No debemos enfermar, porque obviamente se ha demostrado que los niños sí se enferman, sí se ponen graves y sí pueden tener secuelas. Alerta ante lo que dice la doctora Lisset y lo que nuestro Ministerio de Salud Pública ya desde hace varias semanas viene informando en torno al tema del aumento de la cantidad de casos sospechosos y confirmados a la COVID-19 en la población pediátrica cubana. Doctora, quiero poner un ejemplo ahora, la provincia de Granma. Allí se están incrementando las medidas, se está exigiendo también el cumplimiento estricto de protocolos de salud. Aunque este territorio oriental, reitero, la provincia de Granma hasta la fecha no ha tenido que lamentar infantes en estado grave, crítico o muertes por la enfermedad, sí. En las últimas jornadas, doctora Lisset, se experimentan cifras muy preocupantes de menores con sintomatología asociada al SARS-CoV-2. El siguiente reporte que quiero proponerle a usted y a los amigos televidentes expone la parte de la labor que se realiza en aras de prevenir y también revertir dicha situación. Luego continuamos con la conversación con la doctora Lisset. Veamos. Como parte de las estrategias para contrarrestar el avance de la COVID-19 en la población infantil granmense, el Hospital Pediátrico de Bayamo asume entre las medidas la disposición de 2 cuerpos de guardia que separan las misceláneas de las afecciones respiratorias. Los pacientes que llegan aquí, generalmente remitidos desde las áreas de salud, siguen un protocolo bien determinado en la institución para evitar complicaciones. Se utiliza el protocolo ya establecido por la Dirección Provincial de Salud y el Protocolo Nacional de COVID, que es un protocolo único que establece las pautas que se deben hacer en cada caso según los síntomas que presente el bebé, el nexo epidemiológico de esto y del resultado que dé la tira rápida del test de antígenos que se le hace para estos niños. En el caso de nuestra provincia tenemos centros de aislamientos específicos para los casos de los niños sospechosos en dependencia de la edad. Y tenemos el hospital Hermanos Cordobés, que es el hospital pediátrico de nosotros, ubicado en el municipio Manzanillo, que es el hospital a donde se aíslan los sospechosos de alto riesgo, todo aquel paciente en la edad pediátrica que clasifique como sospechoso de alto riesgo. Dígase sospechoso de alto riesgo porque tenga alguna comorbilidad asociada o porque su sintomatología así lo amerite. En el caso del niño ya confirmado a la COVID, pues el protocolo que se aplica acá en la provincia, ese niño es trasladado hacia Santiago de Cuba, siguiendo el protocolo establecido para las provincias orientales. En este centro se atienden pacientes de los municipios de la región del Cauto, pero sobre todo de Bayamo, que presenta la mayor comorbilidad en este momento. Se indican y supervisan las medidas de higiene y exigen a los especialistas y personal de enfermería el cumplimiento estricto del protocolo.
tener en cuenta que en el niño, por supuesto, no es un adulto pequeño, sino que es un bebé que todavía está en proceso de maduración de algunos órganos y sistemas, y por lo tanto aún se mantienen en estudio las complicaciones que pueden aparecer en la parte pediátrica, que aún no está concluido este estudio, pero que sí se ha evidenciado fibrosis pulmonar y otras alteraciones que al traste pueden afectar la calidad de vida del bebé. Ya una vez que se le da de alta al niño o sospechoso o confirmado, o sea, el niño sospechoso que no pasa a ser confirmado, que no se confirme su diagnóstico, pues también después, posteriormente, en su área de salud tiene un seguimiento específico, un seguimiento de manera integral, una atención especial, esmerada en el área, precisamente haciendo una evaluación posterior de la salud de este niño. De igual manera en el caso de los confirmados. El mensaje para la familia, que bueno, lo reiteramos diariamente en todos los medios de difusión masiva, se está haciendo una campaña a incrementar la responsabilidad que tiene la familia ante este grupo etario, la responsabilidad a ser cada vez más exigentes y estrictos veladores del cumplimiento de las medidas establecidas para evitar el contagio de la COVID. Por tanto, elevar la percepción de riesgo en el pueblo e incrementar la responsabilidad profesional en los protocolos de salud es principal llamado. En Gran Magadiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Queremos a nuestros niños cubanos sanos, libres de cualquier enfermedad, por eso se ha trabajado durante tantos años de nuestra revolución, desde el triunfo de aquel 1 de enero de 1959, y se sigue trabajando la ciencia cubana, la salud pública cubana. Doctora, el doctor Durán hace algunos minutos decía que en los últimos 15 días, pacientes pediátricos en total confirmados en Cuba, 2.688. 179 casos por día se han venido reportando en los últimos 15 días en nuestro país. Ahora bien, el SARS-CoV-2, la COVID-19, tiene características muy específicas, pero ¿cuáles son los síntomas en un niño pediátrico para que las personas lo conozcan, para quienes tengan niños en la casa, y qué secuelas puede dejar además? Bueno, realmente, como habíamos dicho con anterioridad, la edad pediátrica tiene un amplio margen y obviamente la sintomatología depende mucho de la edad y de la percepción. Y es por eso que siempre nos gusta decir, la medicina es un arte, pero dentro del arte la pediatría tiene una exquisitez, porque hay que saber ver desde el punto de vista muy específico algunos elementos que pudieran ser solapados, porque obviamente un niño de 3 meses no tiene la capacidad de expresarnos que puede sentir. Y eso es importante, y es por eso que la pediatría para nosotros es prácticamente un pedestal. Al inicio de la pandemia, el mayor por ciento los pacientes eran asintomáticos, pero no obstante, como grupo y como sociedad nos llamamos a la tarea de ese por ciento de asintomáticos, minimizarlo en nuestra concepción, precisamente por lo que habíamos explicado con anterioridad. Pero en esta medida que han aumentado las olas, recordad que en la primera ola, que fue en los primeros momentos de la pandemia, solamente alrededor de 200 niños se nos enfermaron, y hoy sobrepasamos los 18.000. Ya en esta tercera ola, el porcentaje de pacientes sintomáticos ha aumentado. Y no solo de síntomas leves, sino inclusive se ha incrementado sustancialmente los pacientes pediátricos que requieren cuidados intensivos. Las manifestaciones clínicas es importante saber que son variadas. Nuestros profesores nos han conducido en esta batalla del enfrentamiento y me permito hacer alusión a algunos de sus consejos. La profesora Magrané, que es formadora de muchísimos pediatras en este país, nos hacía ayer la alerta, decir, más que precoz en la percepción, es que tenemos que ser oportunos, y la oportunidad viene en la prevención, porque si en una entidad es una escalera que se sube más la gravedad, más rápido de la que se baja, es en esta. Y queremos hacer alusión sobre todo a un signo muy común, que es la diarrea. La diarrea muchas veces puede tener una interpretación disímil por la familia. Y la profesora Vivian nos decía, la diarrea muchas veces se asocia con gravedad. Muchos de los pacientes pediátricos que han estado en estado de gravedad, y valga la redundancia, su dominador común ha sido los cuadros gastrointestinales. A la familia, a las abuelitas, la diarrea en este momento no es porque nos cayeron mal los alimentos o porque nos van a salir los dientes. Obviamente, todo paciente pediátrico con una sintomatología tiene que ser evaluado por el equipo básico de salud,
porque obviamente la COVID no son solo síntomas respiratorios. Y ser oportuno en el diagnóstico y ser oportuno en el abordaje terapéutico minimiza las secuelas a las cuales usted nos hacía referencia. Muchos estudios de la convalescencia, o sea, porque cuando egresan van al área de salud y ahí continúa el protocolo de atención en su posconvalescencia, y se han detectado en pacientes pediátricos, inclusive asintomáticos, inclusive lactantes, afectaciones severas en el orden cardiovascular, en el orden respiratorio, en el orden neurológico. O sea, no solo la población infantil se afecta cuando tiene la COVID activa, sino que obviamente pueden quedar secuelas en su estado post-COVID, sin dejar de mencionar la afectación psicológica, que aunque aparentemente no afecte ningún órgano como el pulmón o como el corazón, afecta un órgano, afecta una esfera fundamental de la vida, que es el alma. Por lo tanto, la oportunidad y la prevención continúan siendo nuestros principales mensajes. Doctora, y ya para concluir, hay que reiterar, seguir haciendo el llamado. No nos podemos cansar a la familia que tienen lactantes, niños, adolescentes en la casa. Muchos de estos niños tienen, usted me comentaba, más de 20 contactos. Como un lactante, un niño, un recién nacido va a tener casi 20 contactos. ¿Cómo puede suceder esto? Es a lo que llamábamos de nuevo estilo de vida, es a lo que llamábamos que no es infundir terror, no es infundir pánico, es obviamente sentir que todos tenemos un papel activo y fundamental en obviamente vencer la pandemia y proteger la infancia. Los niños tenemos que aprender a amarlos con la responsabilidad de los tiempos actuales. Muchísimas gracias a la doctora Lisette López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría de nuestro Ministerio de Salud Pública, que ha estado conversando con nosotros en esta mañana. Mucho se queda en el tintero por preguntar, por hablar, por decir. Espero que no sea la primera vez que usted esté aquí. Hay que venir a partir de ahora, creo que muchas veces también, para continuar hablando con la población cubana sobre este tema tan sensible de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros lactantes, que hoy son infectados con la COVID-19. Depende mucho de nosotros, de usted, de todos, cuidar a nuestros infantes. De esta manera estamos poniendo punto final a nuestra conferencia de prensa correspondiente a este 28 de mayo de 2021. Se confirma hoy en Cuba 1.169 casos positivos a la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 12 personas. Mañana volveremos a las 9 en punto de la mañana para actualizar la situación epidemiológica de nuestro país con el doctor Francisco Durán García. Tengan buen día.